hablar, voy a hacer algunos comentarios en relación con el suicidio. Y la primera cuestión que siempre se comenta, porque es una realidad, es que el suicidio es un asunto muy complejo, ¿no? Y multicausal. O sea, eh, no tiene una única explicación. Los factores que lo envuelven, ¿no? Y que lo eh, motivan, pues no son simples, ¿no? O no suelen ser simples. Tienen que ver, desde mi punto de vista y en este el contexto en el que estamos ahora reflexionando esto, tienen que ver con las profundidades de la persona, ¿no? Estoy hablando del suicidio eh, consumado o habitualmente consumado y, y profundamente motivado, podemos decir así, ¿no? Digamos, cuando hay una convicción, ¿no?, de suicida, vamos a decirlo así, ¿no? Porque esto nos confronta, a mi modo de ver, con, mm, digamos, con las profundidades de la voluntad, ¿no? Con lo que podríamos considerar la voluntad del ser, ¿no? O, o de la profundidad de la persona, ¿no? Bueno, es complejo, ¿no? Es complejo y hay muchos matices y bien, pero voy a contaros un caso de una persona muy cercana aquí, eh, que, bueno, pues me tocó escucharle, ¿no?, en la consulta. Y, y entonces ocurrió algo que mm, eh, nos llamó la atención tanto a él como a mí y que se produjo unos días antes de que desapareciese en el Cabo Peñas. Dejó el coche allí y desapareció, ¿no? Nunca más se le ha vuelto a encontrar, ¿no? Vamos, desapareció. Eh, Esta persona pues era una persona ya cerca de los 70 años, o quizás ya cumplidos, pero bueno, cuando enfermó de cáncer, pues tendría 60 y tantos. Y era una persona muy intrépida, muy emprendedora, muy sana, ¿no?, muy deportista. Eh, Guiaba a gente a la montaña. Era un tipo, digamos, que disfrutaba, ¿no?, de la vida, ¿no? Como diría Virgen Reich, dichoso de vivir, ¿no? Y vivía con tres perros, en una casa cerca del monte, ahí en la zona de Quintes o por ahí, ¿no? Bajaba a la playa con sus perros, se metía en el mar, bueno, leía mucho, era muy culto. Era un tipo que tenía mucha energía, ¿no?, y mucha vitalidad, Entonces se enfermó de cáncer, un cáncer linfático bastante jodido, sin salida, o sea, con un pronóstico malo. Y bueno, pues además le coincidió la pandemia también, con lo cual tuvo que estar un tiempo ingresado y aislado porque no podía, o sea, no podía vacunarse por un lado, a la vez no, vamos, si cogía la COVID, pues tenía el sistema inmunitario muy tal, en fin, que se le complicó todo mucho, ¿no? Y él, que era una persona pues muy vital y muy alegre, muy dinámico, pues estaba profundamente cabreado, muy cabreado, ¿no?
muy cabreado con la vida, con la situación, con el malestar, con la debilidad, entró en quiebra, ¿no? Energética, digamos, ¿no? Estaba cansado, bueno, ¿no? Estuvo también sometido a quimioterapia, a regañadientes, porque él ya, o sea, ya no quería vivir, ¿no? No, o sea, él no quería vivir. Pero claro, no quería vivir así, que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Quería vivir así, o sea, realmente el suicida como digamos, el eutanasia, ¿no? O la persona que practica o que decide eutanasia y tal, pues en general lo que no quiere es seguir, digamos, en esa circunstancia, ¿no? En la que esté, ¿no? ¿eh? Física, anímica, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces este hombre pues estaba muy cabreado, ¿no? Y él ya había planteado, decir, bueno, pues nada, yo me quito del medio, o sea, además no le gustaban los hospitales, ni los temas de los tratamientos, ni todo esto tal. Pero bueno, eh, estaba ahí viendo a ver si se podía hacer algo, bueno, tal. Y luego también, ya sabes, la presión de la familia o los amigos y tal, oye, tal, ¿no? Bueno, él ahí mantuvo un poco el tipo y tal. Y entonces, pues una amiga suya pues lo convenció para venir a hablar conmigo y tal, a venir a la consulta y tal. Y entonces estuvimos un tiempo hablando, ¿no? Entonces, bueno, pues él me contaba un poco su queme, ¿no? Eh, y bueno, también pues filosofábamos, ¿no? Un poco, ¿no? Sobre esto, lo otro. Él no era una persona creyente, para nada, ni era muy proclive a la espiritualidad, o podríamos decir también, o yo quizás diría que, siguiendo también a Simone Weil, eh, que sí era una persona con un sentimiento de religiosidad implícito, digamos, ¿no? Pero explícitamente era un tipo que no quería, o sea, que no era creyente, que no tenía... De todas maneras, cuando uno está así muy jodido y tal, pues, hombre, si estás muy cerrado al tema, pues más o menos te abres un poco, ¿no? Bueno, pues quién sabe, ¿no? Y bueno, el tema es que un día, poco tiempo antes de que ya, o sea, él ya estaba muy cascado, él no podía estar apenas sentado porque le dolía tal, para aquí, para allá, no sé qué, estaba cansado, no podía subir cuestas, no sé, en fin, estaba muy jodido, no podía sacar los perros, tuvo que irse a vivir a otro sitio, bueno, en fin. Y entonces un día, pues cuando llegó, como yo siempre suelo preguntar, ¿no? Si la persona ha soñado o qué ha soñado y tal, porque esto pues es muy elocuente, ¿no? Ofrece un autorretrato, ¿no? Del estado anímico, muchas veces muy sorprendente y tal. Pues entonces me dijo, pues, joder, es que tuve un sueño muy raro, que es lo que dicen es lo que decimos todos. Siempre que preguntas a alguien si soñó o que te cuente el sueño, pues lo primero que te va a decir es que fue un sueño muy raro, como si los sueños no fueran raros en general, ¿no? Y luego me dice, pues joder, pues tuve un sueño muy raro y tal, ¿no? Alguien me pedía que rezara el Padre Nuestro en griego. Dije, "No, en griego y tal". Y dice, bueno, sí, es que yo me lo sé, vamos, de carretilla o de carrerilla, ¿no? El Padre Nuestro en griego, porque lo había aprendido en la época juvenil, ¿no? Y bueno, pues se lo sabía, vamos, como muy de carrerilla, ¿no? Y le dije, ah, sí, pues me lo puedes recitar. Y entonces me dijo, empezó, ¿no? No sé qué tal. No entendía nada, claro. Pero en determinado punto se atascaba, no sabía seguir. Decía, joder, pero
¿no? Se sorprendía de que no podía seguir, pues se lo sabía súper de memoria. Y bueno, pues intenta otra vez, empieza otra vez. Empieza otra vez, y ahí se atascaba. Intentó varias veces y se atascaba. Entonces le pregunté, le dije, bueno, ¿y o sea, ese punto que donde no sabe seguir, dónde es? ¿Qué dice? Y entonces lo que él me contesta es hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, ¿no? Que la tiene alma tierra. Y bueno, pues estuvimos ahí hablando un rato de esto, ¿no? Pero bueno, aquello pues me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque y a él también, claro, ¿no? Bueno, esto es que viene, todo esto, ¿no? Me pareció una cosa como muy surrealista, ¿no? Y bueno, esto puede tener distintas lecturas, naturalmente, ¿no? Como todo, ¿no? Pero en relación a la circunstancia en la que él está viviendo, eh, y teniendo en cuenta, digamos, que él, digamos, eh, en su estructura consciente, vamos a decir así, no era una persona creyente ni tenía tal, ¿no? Pero en el mundo inconsciente, en la profundidad inconsciente, ¿no? de la psique, pues los occidentales somos todos cristianos, ¿no? Digamos, nuestro psiquismo es cristiano, tiene premisas cristianas, ¿no? Creas o no creas, da igual. Pues es llamativo, ¿no? Que ahí, digamos, algo, porque él llegó incluso a expresarlo así, dice, o sea, a lo mejor este Dios me está llamando y me está diciendo tal, ¿no? Así medio de coña, ¿no? Bueno, pues a lo mejor no era tan de coña, ¿no? En el sentido del el tema de la voluntad, ¿no? También podemos entender que ahí quizás, ¿no? Claro, él no aceptaba, ¿no? La situación que tenía encima, porque ¿quién acepta eso, no? Pero, digamos, la voluntad de la vida, de la situación, o sea, digamos, la circunstancia, ¿no? En la que estás viviendo, pues, digamos, o te resulta insoportable o la aceptas como un hágase tu voluntad. Es decir, vale, me toca esto, un poco como a Job o a, no sé, a tantos otros, ¿no? O aceptas eso, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que me toca, pues tengo que vivirlo y ver cómo lo voy a vivir o cómo lo soporto o tal. Pero aquí estaba muy contrariado, ¿no? Con la situación no la podía aceptar, esto es lo que quiero decir, ¿no? No la podía aceptar, ¿no? Bueno, pues nada, al cabo de unos días, pues apareció en el tema este de desaparecidos, ¿no? De búsqueda de tal. Y encontraron su coche en el Cabo Peñas. En ese entonces escribí un artículo así un poco en memoria de él en el periódico, ahí en el Comercio. Le llamé el Cabo Penas, ¿no? Cabo Penas, ¿no? Porque bueno, sabes que no es el primero ni será el último seguramente, ¿no? Y, y bueno, todo es esto, ¿no? Entonces, a donde quiero ir, ¿no? O traigo esto a colación un poco porque ayer me quedé con el tema del tintero, ¿no? Que quería, lo sacaba, aunque tampoco lo quise sacar, por un lado porque me daba la impresión de que no iba a haber tiempo, por un lado, pero también porque no se iba a entender muy bien en el sentido de que, ¿no? De que parece como que el suicidio es una cosa que, oye, hay que evitarla a toda costa, ¿no? Y que está en manos de la sociedad y de los recursos, ¿no? Preventivos y tal, ¿no? El evitarla y tal, ¿no? Y creo yo que olvidamos que eh, hay, por así decir, una voluntad de suicidio, ¿no? Que es inalienable, o sea, que es refractaria, ¿no? ¿No? Y me parece a mí que será uno de esos casos y un contrapunto a, bueno, a otras muchas situaciones que sí son
intervenibles en el sentido de que se puede afectar, ¿no? O desviar, ¿no? Hacia un horizonte de esperanza, ¿no? Esa motivación suicida, ¿no? Autolítica. También tuve otro caso más reciente todavía, no hace mucho, también una amiga que me dijo, mira, yo me gustaría que mi padre fuera a verte y tal, ¿no? De que trataras a mi padre y tal, porque yo desde niña siempre he tenido la convicción de que mi padre se iba a suicidar, ¿no? Mi padre pues, tendría también 70, 70 y algo. Vamos, siempre he conocido, entonces yo ahora lo veo tal, no lo veo bien. Tiene ahí cosas, bueno, la madre era como muy cañera con él, en fin, ¿no? Tenían ahí su tal. Y entonces, pero te va a liar, te va a convencer de que no, tal, ¿no? La verdad, te va a engañar, te va a tal. Bueno, bueno, entonces, bueno, pues lo recibí, vino él con su mujer. Y bueno, la mujer, no, porque es que tal, ya le digo yo que tal, que no, bueno, un poco este discurso, no porque sea la mujer, ¿no? A lo mejor a veces es al revés o por los dos lados, ¿no? Pero bueno, un poco esa dinámica de tu tal, bueno, y no, porque ya le digo yo, porque no sé qué, hombre, pesado, tal, ¿no? Y entonces él decía, no, pues yo tal, no sé qué, ¿no? Y a ver, también hubo un momento, le dije, no, es que también tu hija está muy preocupada. Y dice, no, hombre, no, tiene que estar preocupada porque yo no, hombre, que yo no tengo ninguna tal. Bueno, él, pero muy convincente, o sea, muy convincente al punto de que dije, a ver, yo creo que aquí la cosa, ¿no? Hay cosas que tú sabes que no puedes transmitirlas, ¿no? ¿Cómo explicas al otro? No digo por la hija, ¿no? ¿No? Tú sabes algo, ¿no? Tú ves algo que no es tan visible, ¿no? Lo ves tú, pero no es tan visible. Bueno, entonces, eh, pues nada, dije, bueno, pues nada, tú, hombre, tú ven si quieres, tranquilamente, y, oye, pues charlamos, hablamos, o me cuentas un poco cómo estás y tal, si quieres, no, pues ya te llamaré y tal, no sé qué. Y bueno, y no te preocupes, que ya le digo, hombre, a mí me da pena por mi hija y tal, no sé qué, ¿no? Que se preocupe y tal, pero hombre, nada, que tiene que estar también. Y dije, no te preocupes, que ya hablo yo con ella y tal, bueno. Total, que marchó, "Bueno, hasta luego, bueno, pues ya te llamaré, y me dijo, ¿no? Otro día, bueno, yo quedé más o menos tranquilo con él. Pero quedé pendiente de, bueno, pues ya le comentaré a ella un poco y tal, no le comenté, ni ella me llamó tampoco, ni me preguntó. Y pasó un tiempo, no sé, 2, 3 meses o 4. Y entonces me encontré un día por la calle a ella y a la madre. Y le dije, hombre, tal. La madre ni me miró, ¿eh? Iba la madre también con una amiga de la madre, o sea, dos señoras y esta, ¿no? Dos señoronas, vamos a decir, ¿no? Esta, ¿no? También tiene una edad, pero dice, digo, mira, pues joder, tengo pendiente ahí llamarte y tal, pero bueno, como yo no me quedé con el sentimiento de urgencia de que tal, no, para hablar un poco de tu padre y tal, ¿no? Dijo, mi padre se suicidó hace 15 días. ¿No? Hace 15 días se quitó la vida. Dice que se tiró a un patio, no sé qué, no, creo que me dijo algo así. Y bueno, entonces lo mismo, ¿no? Es decir, hay una voluntad divina o diabólica, o ni divina ni diabólica, ¿no? Pero hay una voluntad que trasciende, digamos, esta voluntad yoica, ¿no? ¿No? O que la atrapa, ¿no? La envuelve, ¿no? La anega, eh, de no continuar, ¿no? O de poner fin, digamos, a la vida. Y esto no se puede decir en casi ningún lado, ¿no? Pero a mi entender, esto en cierto modo es un acto vital también, ¿no? Es un acto vital, o sea, cuando es una decisión, una determinación, ¿no? O sea, no quiero seguir, no estoy haciendo una apología del suicidio, ¿eh? Pero es también una manera de, bueno, de
de vivir de vivir tu propia muerte, ¿no? No digo que sea la mejor manera, ni la manera adecuada, ni que deje de serlo, ¿no? Pero que procede de una hondura o de una profundidad, ¿no? De una voluntad que no sabemos si es la voluntad eh, pues del espíritu o del inconsciente o del que tienes o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir con esto, ¿no? Es que eh, para mí, digamos, la ruta, ¿no? El camino espiritual eh, tiene mucho que ver con vivir desde o orientado hacia esa hondura, ¿no? No me refiero a la hondura del suicidio, ni nada, ni mucho menos, ¿no? Pero digamos, a esa hondura donde uno está en relación, que lo está de todas maneras, pero donde mantiene una relación más cercana o más consciente o más, ¿no? Eh, más inteligible o no sé cómo decir, con, bueno, pues digamos, con instancias del ser, ¿no? Como más cercanas al origen, bueno, decirlo así, o más trascendentes, ¿no? Y bueno, me parece que este asunto del suicidio, pues no está muy lejos de ahí, ¿no? Es decir, también es como que cuando alguien siente que, digamos, la vida o las circunstancias, ¿no? Te cercan de tal manera, ¿no? ¿no? Que la vida pierde ¿no? Su oxígeno, ¿no? Y su sentido, su motivación, ¿no? A partir a un cierto nivel, ¿no? Pues la cosa se pone, bueno, se encamina, toma otros derroteros, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, no sé, esto era un poco lo que me apetecía comentar hoy, ¿no? No sé si tenéis así algún comentario o algo, pero el texto este no lo voy a publicar, porque no, lo mandaré ahí en oculto pues, a algunos del grupo y ya está, ¿no? Es un tema un poco delicado. ¿Qué pensáis vosotros? Yo creo que... Ay, no puedo hablar. No puedo hablar. Mm, Yo creo que solo responde a un profundo sufrimiento. que solo responde a un profundo sufrimiento, sí, sí, no digo que no, ¿no? Pero el sufrimiento forma parte de la vida, ¿no? Y a veces el sufrimiento se hace omnipresente, ¿no? O tiene una presencia tan radical, ¿no? Que, bueno, digamos eso, ¿no? La estancia profunda, pues, mm, toma ciertas decisiones, ¿no? Al respecto, ¿no? Y, ¿eh? Me refiero a que sí, es muy triste, es doloroso, es desgarrador, es eh, de todo lo que se nos ocurra, pero eh, quizás es respetable también, ¿no? Y es también, ¿no? Hay una cierta dignidad ahí también, ¿no? No sé si son las palabras adecuadas, ¿no? Quizás ahí nos quedamos un poco sin palabras, ¿no? Pero vamos partiendo de que pues, a mí no me gusta el tema, pero por ejemplo en el caso este que os conté del primer caso, ¿no? Vamos, es que aquello no tenía, es decir, que le esperaba que aquel hombre tenía ya un,
un pronóstico pues fatal, ¿no? O sea, ya no podía caminar por ahí, ya no podía moverse, ya no podía casi estar sentado, ¿no? Y le quedaba ir todas las semanas ahí al hospital a meterse y tal, ¿no? Una situación, una persona libre, ¿no? Vital, ¿no? Alegre, tal, ¿no? O sea, que él haya tomado la decisión de decir, bueno, pues yo me voy, ¿no? Pero me voy a mi manera, no me voy ahí en un hospital ahí tirado, venga, méteme ahí un chute ahí tal, que me deja inconsciente o no sé cómo, ¿no? A él no le iba eso, ¿no? Pero, o sea, no quiere decir que haya que hacer eso, ¿no? No hay que hacer nada, o sea, uno tiene que ser uno mismo, ¿no? Pero, claro, eh, ¿quién es uno mismo realmente, ¿no? ¿Hasta dónde alcanza esto, ¿no? Es verdad, ¿no? Que luego hay otro tipo de suicidios que son más estados de desesperación, estados de debilidad volitiva o caracterológica, estados de desesperación, de confusión, ¿no? O estados psicóticos, ¿no? Eh, a veces ¿no? Es una manera, ¿no? También, ¿no? Como sabemos, ¿no? De reclamar, ¿no? Afecto, atención o lo que sea, ¿no? Y otras veces pues puede ser que se vaya a la mano, ¿no? O en un mal momento, ¿no? Pero quizás uno o sea, muere también en cierto modo como ha vivido, ¿no? ¿No? Esto también es un poco, suena un poco atópico, ¿no? Pero eh, hay personas que, bueno, pues que quizás no les va a cierta manera de morirse o de irse. Bueno, espero no haberos perturbado más de la cuenta con el tema. Pero sí, evidentemente lo que hay es un sufrimiento grande, ¿no? Pero es esto, o sea, eh, Gusta, a ver, que son muy importantes las herramientas, ¿no? La sí, prevención, pero hay una parte que es lo que comentabas antes, que es la voluntad. sí, Y la voluntad, y hay personas, no sé por qué, pero el segundo caso que comentabas, que son propensas a eso, sí, que tú las ves y sí, 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 sí. Es como si eso estuviera ya escrito, ¿no? no sé, En no su sé, pero interioridad. sí, eso me llamó la atención, es que mi padre, es que tal, mi Desde hermano, mi niña. hijo, Sí, tienes esa cosa de que son propensas. eso es. Y luego también crea en la otra parte, ya no la culpabilidad, ¿no? Mm, Las personas que quedan o que quieren a mm, esa persona, que han estado tratándola, y te sientes a veces culpable, ¿no? O te mm, sientes a veces no te sientes culpable. sí, Pero hay que tener en cuenta que es también la voluntad, y eso es, tiene mm, no cierta dignidad, tienes que tener dignidad. sí, Esa voluntad, vamos. sí. En el caso de... Ese es el tema, ¿no? Que exactamente, ¿no? Y fíjate, ¿no? Que a mí me parece que ese Padre Nuestro, ¿no? El griego, ¿no? Del sueño de este, eh, de alguna manera, ¿no? Es como si en el sueño, es decir, eh, en su, eh, en su mundo inconsciente, ¿no? Eh, sí podía recitar ¿no? completamente ese Padre Nuestro, ¿no? Sí podía aceptar, ¿no? O declarar, aceptar, ¿no? La voluntad, ¿no? De la providencia o de Dios o lo que sea, pero, digamos, al, al tratar de formularlo o de recitarlo en el ámbito yoico, ¿no? Consciente y tal, ¿no? Eso generaba ¿no? Un choque, ¿no? O sea, un conflicto, ¿no? O como un... Esto, por ejemplo, en, eh, en los test de asociación de ideas, ¿no? Test estos muy primarios, ¿no? El,
Jung, en la época en que todavía no conocía a Freud, ideó, ¿no? Un test de asociación de palabras, ¿no? Entonces, lo que hacía era colocar registros, ¿no? Fisiológicos, ¿no? A la persona y tal, ¿no? De la respuesta galvánica de la piel y tal, ¿no? De la frecuencia cardíaca y tal, no sé qué, bueno, entonces ponía y tal, como un polígrafo, ¿no? ¿no? De hecho, el polígrafo está un poco basado, ¿no? en esos trabajos, ¿no? Que se hacían entonces y tal. Bueno, entonces pues con un paciente, pues decía, cuando yo te diga una palabra, estímulo, pues tú respondes con lo que te venga. Perro, guapo. Casa, dormir. ¿No? Cielo, lluvia. ¿No? Y también tenía en cuenta digamos, el intervalo de tiempo, ¿no? Que tardaba en responder, ¿no? Padre, el lapso de tiempo. Y luego, pues a lo mejor contestaba algo tal, ¿no? Entonces, al rato volvía a preguntar otra vez, ¿no? Tal, es que tal, luego, padre, y pumba, otra vez ese bloqueo, ¿no? Ese es el tema, es decir, entonces ellos veían que había ciertos temas, ¿no? Que generaban un bloqueo, ¿no? Una respuesta demorada o una reacción fisiológica pues más intensa o más tal, ¿no? Como que eso tocaba algún aspecto, ¿no? Doloroso, ¿no? ¿No? Asociado pues, a vivencias o a lo que sea, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? No sé por qué os estaba contando esto ahora, esto último. Estamos hablando de la voluntad y Sí. de los Ah, vale, no, sí, esto, ¿no? Entonces, esto, es decir, es como que uno tiene que llegar al fondo de sí mismo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y saber, digamos, estar en contacto con su fondo, ¿no? Y es como casi como decir que estar en contacto con lo que trasciende su ámbito personal, ¿no? Su yo, ¿no? Pero en contacto, ¿no? O al menos tener la facilidad o la posibilidad, ¿no? ¿No? Es como decir, bueno, pues, a ver, yo ya sé dónde está tal sitio y cuando me es necesario, pues voy a ir, ¿no? Porque muchas cosas se cuecen ahí, ¿no? Entonces no en la racionalidad o ¿no? en lo que en las ideas o en las creencias, ¿no? Que puedan ser más o menos superficiales, ¿no? Digamos, la verdad está en otro lugar más profundo, más oscuro, ¿no? Y, y hay que tener y mantener contacto con ese. Lo tenemos, de alguna manera lo tenemos, porque no podríamos vivir de otra manera, pero claro, lo tenemos, pero vivimos un poco a ciegas, vamos a decir así, ¿no? A ignorancia, ¿no? Realmente.